Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no grababa y ya lo echaba de menos. Agradeceros a todos los suscriptores, los que estáis desde el principio y a los nuevos suscriptores. Gracias por estar ahí. Por favor, dejadme vuestro me gusta, vuestro comentario, vuestro feedback. Siempre os leo, aunque no siempre os puedo responder a tiempo, pero espero que el tema del que vamos a hablar hoy, que es el amonio, os resulte de interés. Así que comenzamos. Bueno, ¿qué es el amonio? El amonio, os lo pongo ahí representado, es una molécula de NH4 con carga positiva. Es un producto que se genera a partir de la degradación de las proteínas y otros compuestos nitrogenados. Como sabéis, las proteínas están constituidas por aminoácidos, esas unidades que se unen unas con otras, aminoácidos que forman las proteínas, y esos aminoácidos tienen grupos amino, el NH2. Cuando ese amino se rompe, se transfiere mediante una reacción de transaminación, como veremos a continuación, se transfiere a otro sustrato y en ese proceso tiene lugar también la producción de amonio. El amonio es muy importante que esté en unos valores plasmáticos, que esté en sangre, en unas concentraciones normales, porque cuando se superan esos niveles normales, puede tener lugar una toxicidad muy grave y alteraciones bastante severas del sistema nervioso central. Bueno, como digo, las proteínas y otros productos con nitrógeno, que tienen la característica común es que tienen átomos de nitrógeno, se degradan, se hidrolizan y se genera amonio, pero también el amonio se produce a partir de glutamina, que se degrada mediante la glutaminasa tanto a nivel renal como a nivel intestinal en los enterocitos y esa glutamina también cuando se degrada, como digo, genera amonio. También el amonio se produce a través de la transaminación de los aminoácidos que tiene lugar en diferentes tejidos a nivel de muscular, tejido hepático, renal. Y es importante tener en cuenta que el amonio y el amoníaco, el NH4 y el NH3, es un sistema amortiguador que responde a las concentraciones de protones, a la acidez del medio y que en condiciones normales, a pH fisiológico alrededor de 7,4, predomina la forma ionizada, el NH4. Como digo, es un sistema amortiguador, el amonio amoníaco, que está regulado por la concentración de protones, es decir, que cuando hay un aumento en la concentración de iones hidrógeno más, es decir, tiene lugar una acidosis, se aumenta la degradación de glutamina y por tanto aumenta la producción de amonio. Ese amonio permite unirse a esos protones para eliminarse por orina. Además, ese aumento de amonio o ese aumento de acidosis que se contrarresta con la producción de amonio, también se contrarresta con la producción, aumentando la producción de bicarbonato. Bueno, la mayoría de los aminoácidos se degradan, se metabolizan en el hígado. ¿Y en qué consiste esta degradación? Pues como os decía antes, una reacción de transaminación, es decir, una transferencia de ese grupo NH2 a un sustrato, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, para formar un alfa-cetoácido que puede entrar en el ciclo de Krebs y en un L-glutamato. El L-glutamato puede participar también en otras rutas metabólicas y también va a generar amonio. Como el amonio es bastante tóxico, ese amonio tiene que transformarse en urea y este proceso tiene lugar fundamentalmente en el hígado. ¿Qué ocurre? Que en el ciclo de la urea intervienen diferentes enzimas, como veremos en otra parte, en otro vídeo. Cuando hay una alteración genética en esos enzimas, se produce una alteración en la producción de urea y se puede producir un acúmulo de amonio que es especialmente tóxico, fundamentalmente para el cerebro y también bueno, para el sistema nervioso central. Bueno, en condiciones normales, el amonio da lugar a urea y esa urea difunde desde las células hepáticas a los líquidos corporales y luego finalmente se excreta en orina a través de los riñones. Bueno, además hay que tener en cuenta que algunos aminoácidos, cuando se desaminan, cuando pierden ese grupo amino, son como unos sustratos similares a los que utilizan los hepatocitos
para sintetizar glucosa o ácidos grasos, que son moléculas que utiliza el organismo para acumular energía o luego para obtener energía. Bueno, ¿cómo se elimina el amonio? La eliminación de amonio puede ser distinta si estamos en túbulo proximal de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, o si estamos en túbulo colector. A nivel proximal, lo que tiene lugar es, como decíamos, la degradación de glutamina, que va a generar dos moléculas de amonio que se liberan al haz del túbulo proximal, y ese amonio, cuando se libera, a medida que se libera, por cada molécula se reabsorbe una molécula de sodio, y ese sodio se va a combinar con el bicarbonato que queda a nivel intersticial, y entonces se forma bicarbonato nuevo, lo que se conoce como bicarbonato nuevo, y el amonio se va a eliminar en orina. A nivel de túbulo colector, lo que tiene lugar es una eliminación de los protones que se van a combinar con el amonio que está en la luz del túbulo colector, y se genera amonio que además se genera, se elimina en orina. Esa es una forma para compensar la acidosis, lo que comentábamos antes. Bueno, el exceso de amonio que se genera en tejidos extrahepáticos debe de transportarse al hígado. ¿Y cómo se transporta? Bueno, pues en forma de glutamato, que se va a convertir en glutamina, o luego también puede haber una transferencia de ese NH2 al piruvato para generar aminoácidos como la alanina. Esa alanina, esa glutamina, van a circular o van a transportarse al hígado, y es una manera de transportar ese amonio, y luego pues ya el glutamato puede participar en diferentes rutas y también genera amonio. Como decimos, el amonio puede entrar en ciclo de la urea para que luego finalmente esa urea se elimine en orina. Bueno, esto es otro ejemplo del amonio que se genera en tejidos extrahepáticos y cómo se transporta al hígado. Como veis, ese amonio, cuando se produce en exceso en cerebro, tiene que eliminarse porque es muy tóxico. Y la manera de eliminarse es transformándose, obteniendo el glutamato, que a su vez pasa a glutamina, y es una manera para transportarse al hígado y a otros tejidos como riñón o como intestino. Esa glutamina finalmente se degrada por la acción de la glutaminasa que se encuentra a nivel de células epiteliales del riñón y de enterocitos del intestino, y se genera glutamato y el amonio. Ese amonio, a su vez, vuelve a hígado. ¿Para qué? Para la producción de glucosa, o bien el glutamato también va a generar amonio que bueno, pues puede entrar en el ciclo de la urea. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando aumenta la acidosis, cuando aumenta la cantidad de iones de protones o de iones H positivo, aumenta la degradación de glutamina y por tanto aumenta la excreción renal de amonio. ¿Vale? Entonces, una de las preguntas que os podrían hacer en una pregunta test en un examen sería ¿cuál es el mecanismo dominante para eliminar ese ácido, ese exceso de protones cuando ocurre una acidosis crónica? Bueno, pues el principal mecanismo es mediante la excreción de iones amonio. Bueno, ¿y qué ocurre en la hiperamonemia? ¿Y qué es la hiperamonemia? Pues es un exceso de los niveles de amonio en sangre. Bueno, lo que tiene lugar es que aumentan los niveles de glutamina porque ese amonio tiene que transportarse, como hemos visto, a otros tejidos en forma de glutamina, porque si no sería tóxico. Entonces, claro, hay que aumentar los niveles de glutamina, y como veis, de hecho existe una correlación entre el amonio plasmático y los niveles de glutamina cerebral. Por tanto, aumenta la actividad de la glutamina sintetasa en otros tejidos, como a nivel hepático y renal. Y el amonio, las consecuencias que va a tener es que aumenta el L-glutamato, que como veremos a continuación, estos niveles de L-glutamato pueden conducir a convulsiones. También aumenta glutamina, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y una alteración del equilibrio osmótico. Con lo cual, todo esto, como digo, la activación el aumento del L-glutamato
puede conducir a una sobreactivación del receptor N-metil de aspartato, que a su vez deflexiona los niveles de adenosín trifosfato y que pueden generar, todo este mecanismo puede generar convulsiones. Además también hinchamiento del astrocito porque deja de funcionar de forma normal y a un aumento de la presión intracraneal y edema cerebral. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Por favor, dejadme vuestro comentario, vuestro like y suscribiros. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.